Piedra angular de teoremas de análisis real y complejo. Básicamente, lo que vamos a ver en este primer tema son los fundamentos necesarios para desarrollar la teoría de polinomios ortogonales. Sobre todo la frase, en este caso, está dedicado al problema de momento, que es una cuestión clásica en análisis, de una gran elegancia. Acaban ustedes de terminar un curso con el profesor Ignacio y de un interés extraordinario para las aplicaciones y para obtener resultados. En esta, aunque toca la clase de hoy varios temas, una cosa es dedicarse al problema del momento y otra cosa son aquellos aspectos del problema del momento que nos interesan. Bien, la piedra angular, porque como en el arco de piedra que ven ustedes ahí a la derecha y que está en rojo, pues claro, es la pieza fundamental sobre la cual se sostiene todo el arco, pues estos son los resultados sobre los cuales se sustenta lo que hacemos nosotros. Bien. La tabla de contenido es una introducción. Tenemos una primera parte que va a ser la parte más extensa, dedicada a las matrices infinitas y bueno, aquellos aspectos del trabajo con la teoría de matrices infinitas que nos interesa resaltar. Luego hay un resumen de los principales resultados de medida e integración. Creo que utilizamos más resultados de medida e integración que de funcional o de cualquier otra área de conocimiento. Si de la asignatura que ustedes han dado tuviéramos que inscribir, pues sería así. Además han recibido 2 cursos de medida e integración, o sea que tienen la preparación necesaria. Luego hay un breve resumen de aquellos aspectos de momento que nos interesan, de la teoría del momento, del problema del momento que nos interesa tener claro, conocer. Recuerden que decía al inicio que aquí nos referimos a resultados que yo debo conocer. Ya cuando entremos en materia del tema, no es solo conocer, sino saber, demostrar y entender muy bien las demostraciones, porque eso constituye técnicas de trabajo en nuestra área de conocimiento. Luego un breve resumen a Maxima, ya esto me lo han visto en otras ocasiones, problemas y una lista de referencias bibliográficas. Matrices infinitas. Bien, tenemos que estamos acostumbrados del álgebra lineal a el trabajo con matrices. Matrices que, digamos, son de orden, o sea, que tienen n filas y m columnas. En estas matrices, para que sean infinitas, basta que alguno de los dos, o n o m, sea infinito, tenga infinitas filas o infinitas columnas. Aunque yo me voy a centrar esencialmente en aquello que más nos interesa, que son las matrices que tienen infinitas filas, infinitas columnas y que de alguna manera entonces podemos, salvando la distancia, asociar con las matrices cuadradas, ¿verdad? Que tienen tantas filas como columnas. Está claro que como están ordenados, o sea, el infinito es numerable, o sea, no hay matrices infinitas de cardinal continua. Bien. Entonces, como aquí aparece en la referencia, una matriz infinita es una tabla de elementos numéricos que tienen reales o complejos que tienen infinitos elementos. Está claro que si tengo dos matrices infinitas, pues la suma
de matrices infinitas tiene sentido, el producto de una matriz infinita por una constante tiene sentido, y el producto de dos matrices formalmente podría tener sentido. Formalmente. Digo formalmente porque noten que en esta expresión está claro que cualquiera sean a sub i j y b sub i j, a sub i j más b sub i j existe y tiene sentido. Si lambda es un número y a sub i j un número real o complejo, multiplicarlo por lambda tiene sentido. Pero en el caso del producto de matrices, los elementos de la nueva matriz son series. Son series, ¿verdad? Recuerden cómo multiplicamos dos matrices. En el caso, pensemos dos matrices cuadradas, es decir, tomo la fila, la columna correspondiente, digamos la fila I, la columna J, y lo que hago es multiplicar los elementos del orden correspondiente y sumar. Lo que me queda es una suma infinita. Aquí lo que me queda es una serie. Y una serie puede ser convergente o puede ser divergente. Así que por eso, insisto, hablaba de producto de matrices en un sentido formal, porque puede ser que esas dos matrices todas estén muy bien, pero que el producto no exista simplemente porque las series que aparecen en los elementos no son series convergentes. Bien, es decir que el producto existe si cada uno de esos elementos C y J, que no son más que series de productos de los A sub IK por los BKI, si esas sumas existen, esas series son convergentes. Bien, de manera usual, aquí en la primera componente denota la fila y la segunda denota la columna. Vamos a veces cuando uno comienza en este tipo de cosas, y no está mal, no está mal, muchas veces pensamos en qué sucede en el álgebra lineal con matrices de dimensión finita. Aquí ahora voy a establecer para colocar en su sitio la teoría de matrices infinitas, o sea, para tener, digamos, una idea clara de cuáles son las diferencias y en qué campo nos estamos moviendo. Esto puede sonarles un poco lejano, pero por ejemplo es algo que está muy relacionado con los problemas que tiene propuesto Juan Hernández. Bien, quizás los otros que estamos enfocados en los trabajos, en los proyectos de las tesis doctorales, pero que es algo que está muy, muy cercano a nosotros. La teoría finita de matrices, pues los determinantes sabemos que tienen un papel, pues, muy importante, ¿verdad? Los determinantes, la teoría de determinantes juega un papel muy importante. Pero, ¿qué sucede? Que, claro, en el caso de, si ya los determinantes, recuerden ustedes la regla para desarrollar determinantes de orden superior a 3 y este tipo de cosas, bueno, imaginen y cómo se expresan cada uno de los sumandos que aparecen en términos de números convocatorios, si ya en el caso de matrices finitas, trabajar con determinantes muy grandes es muy complicado de calcularlo, pues aquí la teoría de determinantes pues no se tiene, o sea, no juega un papel fundamental. La existencia en muchos problemas que normalmente en el álgebra lineal y en la teoría de matrices finitas tiene mucho sentido y básicamente está ahí
es muy fácil de obtener los resultados. Como ya veíamos desde la transparencia anterior, aquí puede ser que no tenga sentido, que simplemente esa noción no exista, y es el ejemplo que nos aparece. O sea, tengo dos matrices infinitas, la matriz A, la matriz B. De alguna manera la hacemos analogía con el caso de que ambas son matrices cuadradas, entre comillas, ¿verdad? Del mismo orden. Sin embargo, el producto de esas dos matrices no tiene por qué existir. Solo bastaría que alguna de estas series no sea convergente. Bien. Entonces, un gran número de teoremas que están establecidos para matrices de orden finito, en su inmensa mayoría no son válidos para el caso de matrices infinitas, y los que son válidos son en el sentido de que si n es el orden de la matriz y son matrices cuadradas, pues tiene sentido tomar límite cuando n tiende a infinito. Dime, Edward. Doctor, ahí en lo que usted tiene subrayado faltaría una J en el subíndice de B, B sub KJ, ¿no debe ser? Sí. Aquí falta el resultado. Sí, muchas gracias. En general, el tipo de problemas en los cuales nosotros, digamos, los atacamos o los intentamos resolver mediante matrices de orden finito, y los de matrices de orden infinito son diferentes. Digamos que las matrices finitas forman parte del álgebra, pero la teoría de matrices infinitas son una rama del análisis. Y esto significa que aunque hay muchas similitudes, el tratamiento de estas dos teorías es muy diferente. Bien, muy diferente. Piensen que si usted tiene un vector, en el caso de la matriz que aparece a la izquierda, y usted tiene un vector de n coordenadas, pues puede multiplicarlo. O sea, en Rn esta matriz define una aplicación lineal, ¿verdad? Claro, ahora la matriz infinita la multiplicaríamos por un vector de infinitas componentes, es decir, una sucesión. Bien, una sucesión, un vector de infinitas componentes. Y noten ustedes que esta matriz no sería más que un operador en un espacio de sucesiones, porque al multiplicarla por una sucesión que ha sido ordenada, ¿verdad? Ha sido ordenada como los pares ordenados, pues infinitos elementos ordenados, ejecutamos la operación de multiplicación y el resultado es una sucesión. Y el resultado es una sucesión. En ciertos contextos eso es lo que se llama establecer un filtro de la sucesión, es someterla a distintas operaciones. Debajo aparece un libro que creo que ya se los envié, que es el libro de Cook, que es de matrices infinitas y espacios de sucesiones. Yo no conozco otro libro sobre matrices infinitas con más general, con más resultados y más. Y a pesar de que no es un libro moderno, muchas veces los resultados de matrices infinitas los vemos mezclados en otro tipo de entorno. Pero un libro puro, dedicado así, con, digamos, partiendo de las cosas básicas, con ejemplos interesantes, no conozco otro como este y por eso se los pongo de referencia. Recuerden que todo esto es material de consulta para nosotros, o sea, cosas con las que trabajamos en polinomios.
Matrices especiales. Matrices especiales. ¿No? La matriz identidad, que estoy seguro que todos se imaginaban cómo iba a ser, o qué cosa es una matriz diagonal, o qué es una matriz triangular inferior, o qué es una matriz triangular superior. Nociones que son muy similares a la de matrices finitas, solo que ahora tenemos infinitos componentes. De la misma manera, la noción de matriz simétrica, es decir, que esa matriz sea igual a su transpuesta o que sea igual a la transpuesta conjugada, que la matriz sea hermítica o que sea antisimétrica, que es otra cosa también a la que estamos acostumbrados, y esto nos va a interesar mucho de las que aparecen en rojo a la derecha, porque ya es un ejemplo que tienen más adelante. Les voy a mostrar el interés que tiene este tipo de matrices para los polinomios ortogonales. Y son las matrices de Heisenberg. Bien, fíjense que arriba tienen una matriz de Heisenberg inferior. La diferencia de las matrices de Heisenberg con las triangulares es que por encima, la diagonal que está por encima de la diagonal principal contiene al menos un elemento no nulo y todas las otras diagonales tienen elementos nulos. Bien, las matrices de Heisenberg. Tenemos matriz de Heisenberg triangular inferior y debajo la matriz de Heisenberg triangular superior. Insisto, esta estructura, la de matriz de Heisenberg, que no es una cosa muy específica, las matrices de Heisenberg no es que sea como la simétrica o las matrices diagonales, que son muy exclusivas, muy específicas, o sea, esta es una noción bastante general. Bien, claro, ahora uno se pregunta, ¿qué será la inversa de una matriz? Bueno, la propuesta es obvio, cambiar filas por columna, ¿verdad? O sea, la misma relación que se cumple en el caso finito, pues también se cumple aquí en el caso infinito. La matriz cero, es decir, la matriz que tiene cero en todas las filas y todas las columnas, pues se denota como esta O que tenemos aquí, esta O caligráfica. Bien, así la hemos denotado. El producto de un número por una matriz infinita es multiplicar cada uno de esos elementos y entonces, como en el caso finito, el producto, si el producto de A por B es la matriz identidad, entonces decimos que B es una inversa a la derecha o lo que es de A o lo que es, y la denotamos como A a la menos 1 o lo que es lo mismo que A es una inversa a la izquierda de B y la denotamos por B con el menos 1 adelantado. Aquí es muy frecuente este tipo de situación, tener inversas a la derecha, pero que no son inversas a la izquierda. Inversas a la derecha, pero que no son inversas a la izquierda. Y un ejemplo muy interesante es el de dos matrices que en el caso de polinomios ortogonales, la teoría de polinomios ortogonales, juegan un rol muy importante, que son las matrices de traslación que aparecen debajo, la L y la U. Bien, las matrices L y U, esta matriz L y la matriz U, son muy interesantes por lo siguiente. Imagine que usted tiene una matriz cuyas componentes son a sub 1, a sub 1, 1, a sub 1, 2, o sea, la notación usual. Si usted premultiplica por L a esa matriz, entonces lo que hace es bajar una fila y colocar la primera fila en cero.
Si lo que hace es post-multiplicar, por eso se llaman matrices de traslación, ¿bien? Pues si lo que hace es post-multiplicar por L, entonces lo que sucede es que tumba la primera columna. O sea, desaparece la primera columna y desplaza toda la matriz a la izquierda. Fíjense una cosa importante, estamos con matrices infinitas. Esto no significa que la matriz tenga menos elementos, sigue teniendo infinitos elementos. ¿Bien? O sea, lo que hacemos es todas las columnas, se desaparece la primera y todas las columnas se mueven hacia la columna anterior. Por otro lado, la matriz U, si la premultiplico por A, es decir, multiplico antes por A, entonces ahora lo que sucede es que se elimina la primera fila y sube. Sigue la matriz teniendo la misma cantidad de elementos. Sigue la matriz teniendo la misma cantidad de elementos. Si post multiplicamos por U, entonces lo que sucede es que agrega una columna de ceros y desplaza toda la matriz hacia la derecha. O sea que estas son, con las shift matrices, las operaciones. Claro, regreso a la transparencia anterior. Quiere decir entonces que si yo multiplico U por L, entonces lo que tengo es la matriz identidad, porque L lo que va a hacerle a U es eliminarle la primera columna. Así que entonces me queda, si lo analizo de esa manera, me queda la matriz identidad. O si lo analizo de la otra forma, U premultiplicarlo por L lo que hace es eliminar la primera fila y lo que me queda es la matriz identidad. Así que eso significa que U es la inversa de L por la izquierda y L es la inversa de U por la derecha, que es lo que me aparece aquí. Al contrario, no es cierto. Al contrario, no es cierto, porque entonces, si en lugar de tener U por L, yo tengo L por U, lo que tengo es una matriz que tiene la primera fila 0, primera columna 0, y lo demás es la matriz identidad. Es decir, la matriz identidad desplazándola una fila hacia abajo y una columna hacia la derecha y llenando esa fila y esa columna de ceros. ¿Bien? Así que entonces, este es un ejemplo de la importancia que tiene aquí el tema de las inversas y de ser inversa a la derecha o inversa a la izquierda. No es difícil, pero muchas veces cuesta trabajo porque son tantos los cursos de álgebra lineal desde la aparición del ordenador o damos clases de álgebra lineal, estamos habituados a ver trabajos en álgebra lineal numérica y de alguna manera en la mente tenemos eso digamos, preestablecido. Y hay que tener bien claro cuáles son las diferencias. L y U son dos matrices infinitas que tienen mucho interés para nosotros. No son escogidas al azar, ni es un ejemplo cualquiera. O sea, no hay nada en estas dos clases que sea motivo de desperdicio. Todo lo que está aquí está en función de la relación que tiene con los polinomios ortogonales. Bien. Hay unas matrices infinitas que relacionadas, seguro que ustedes que pasaron el curso con el profesor Ignacio de problemas de momentos, pues ya están habituados con las matrices de Hankel. Una matriz de Hankel es una matriz donde, digamos, tengo todos los elementos de la primera fila y en la segunda fila lo que hago es eliminar el primer elemento de la primera fila y desplazarlo a la derecha. ¿Bien? Y la siguiente desplazo el primer elemento del anterior, a la izquierda, lo desplazo a la izquierda y desplazo a la izquierda. Y así sucesivamente. Eso es lo que es una matriz de Hankel.
Las matrices de Hankel están muy relacionadas, como ya ustedes conocen, con el problema de momentos. Por eso es que si nosotros tenemos una sucesión, fíjense que matriz de Hankel, las matrices de Hankel son matrices simétricas. Bien, las matrices de Hankel son matrices simétricas. Y un elemento de una matriz, de la matriz de Hankel, es igual al elemento que está en la fila anterior, columna, fila posterior, columna anterior. Es decir, si aquí tengo R2, pues aquí tengo R2. Y si aquí tengo R3, R3. Está claro que eso hay muchas formas de mencionarlo, porque de manera equivalente ustedes podrían decirme, bueno, cada elemento es igual al elemento que está una columna posterior y una fila anterior. Pues efectivamente, una manera equivalente de denotarlo. Quiere decir que la matriz de Hankel yo la puedo asociar a una sucesión. Si tengo una sucesión, y es lo que sucede con el problema de momentos, que ya ustedes vieron una asignatura del problema de momentos, si tengo la sucesión de momentos, pues entonces con él voy a formar una matriz de Hankel. ¿Sí? Una matriz de Hankel. Lo interesante de las matrices de Hankel, es que las matrices de Hankel pues pueden ser definidas mediante el operador, los operadores de traslación. Noten que L transpuesto es U. O sea, si aquí ustedes tienen, si este es L, L transpuesto, ¿quién es? U. ¿Bien? L transpuesto es U. Y U transpuesto es L. O sea, si yo transpongo esta matriz, obtengo esta. Y si transpongo esta matriz, obtengo esta otra matriz. Así que, en ese sentido, están también relacionadas. Bien, pues, ¿qué sucede? Que una matriz es de Hankel vinculando con la anterior sí y solo sí. U por la matriz, me refiero U en lugar de L transpuesta para utilizar la notación que menciona, la nomenclatura que utilizamos anteriormente, bien, es igual a la matriz multiplicada por L. ¿Bien? L de lower y U de upper. ¿Bien? O sea, en las matrices. Esto es uno de los problemas que les propongo demostrar. Es algo muy simple. Bien, sabemos lo que es una matriz de Hankel y les propongo demostrar que una matriz de Hankel sí y solo sí. Fíjense que la definición de matriz de Hankel, lo que yo dije, lo tienen arriba. O sea, una matriz de Hankel, una matriz infinita donde cada una de las elementos de las diagonales secundarias son constantes. Los elementos de la diagonal secundaria son constantes. ¿Bien? Bueno, entonces este va a ser uno de los problemas. Otro tipo de matrices infinitas que está muy relacionado con nuestro trabajo son las matrices tridiagonales. ¿Bien? La matriz tridiagonal. Eso de en breve van a ver por qué es esta relación. La matriz tridiagonal es una matriz que los elementos distintos de cero solo están en la diagonal principal, una diagonal por arriba y una diagonal por abajo. El resto de los elementos todos son cero. Esto define unos ciertos operadores en L2 que son de mucho interés para los que hacemos polinomios ortogonales. Hay muchísimos tipos de matrices infinitas con otras características. Los casos, las matrices que yo estoy resaltando son aquellas que están muy relacionadas con nuestro trabajo en esta área de conocimiento. ¿Bien? En esta área de conocimiento para este tipo de problemas. Bien, una matriz infinita es definida positiva, y esto obviamente ya saben que está relacionado con el problema del momento, más adelante será relacionado, si los determinantes principales, todos los determinantes principales o menores principales
de la matriz son positivos. Si son no negativos, entonces decimos que es semidefinida positiva. Importante esta característica, fíjense que es una característica de tipo algebraico, y como ya conocen del curso de problemas de momentos con el profesor Ignacio, esto me va a permitir afirmar, si tengo esas condiciones, que existe una medida, bien, existe una medida, si esta que está aquí es una matriz de Hankel, es decir, si esta es una sucesión y el A12 es igual al A21 y el 312 al 31, es decir, los elementos en las diagonales secundarias todos son constantes, son el mismo elemento. Bajo esas condiciones existe una medida positiva con respecto a la cual esos elementos de la primera fila son los momentos. Resultado, insisto, muy importante. Pasamos de una característica algebraica que tiene una determinada sucesión a un resultado de carácter de análisis, de existencia de una medida. Pero bueno, aquí esencialmente nos interesan las que son definidas positivas si todos los menores principales, es decir, determinantes, a partir aquí, si todos estos son positivos. Bien, o en el caso que también nos interesa, semidefinidas si son no negativos. Aplicaciones, porque a lo mejor uno dice, wow, y esto de las matrices infinitas. Bueno, piensen ustedes la sucesión de sumas parciales, esto es una serie numérica, una serie de siempre, las del curso básico de cálculo. Claro, conocemos y decimos que esta serie es convergente si existe el límite de la sucesión de sumas parciales. Pero ¿qué cosa es la sucesión de sumas parciales? Pues la sucesión de sumas parciales es multiplicar el vector formado por la sucesión de términos de la serie que aquí aparece en vertical por la matriz triangular formada por unos. Claro, si ustedes usando la regla habitual, ¿verdad? La regla habitual, pues realizan esa multiplicación, pues entonces lo que tienen es la sucesión de sumas parciales. Me pregunto, ¿tiene sentido? ¿Siempre existe este producto? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta me da? A ver, si multiplicamos, fíjense que hay una cosa importante, no hace falta convergencia, porque en cada fila hay un número finito de elementos distintos de cero. Si yo multiplico a 1, a 2, a 3, a 4, así sucesivamente por la segunda fila, eso lo único que me da es a 1 más a 2. No me hace falta convergencia. A lo que me refería cuando hablaba de convergencia es si esta fila tiene un número infinito de elementos distintos de serie. Entonces, aquí sí me aparece una serie. Para este segundo elemento sí me aparece una serie. Pero aquí no me aparece una serie. Aquí lo que me aparece es una suma. Aquí el resultado es esta sucesión de sumas parciales, sea convergente o no. Sea convergente o no. Y voy a poner convergente entre comillas. Convergente si el límite de la sucesión de sumas parciales, pero eso no lo podemos santificar. Esa noción de convergencia que tiene su origen en el siglo XIX nos ha resuelto muchos problemas. Perfecto. Pero, insisto, no quiere decir que sea no quiere decir que sea por antonomasia la única forma de sumar los elementos de una serie. No es algo
que esté en el canon de las matemáticas. Es un criterio de convergencia que da determinados resultados. Bien, muchos. Es muy bueno, pero no es el único. Y con eso entonces pasamos al segundo caso, la suma Cesaro. Bueno, ¿y por qué en lugar de definir que la suma de una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales, no puedo decir que es el límite de la sucesión de medias aritméticas de sumas parciales? ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Porque con este puedo demostrar una serie de resultados, sí, pero les digo una cosa y una cosa que interesa sobre todo por los problemas propuestos a Edward, y eso lo vamos a ver en el segundo curso, en el de teoría de aproximación. Voy a comenzar por ahí. Bueno, me imagino que el profesor Guifredo lo habrá visto, que la serie de Fourier no tiene por qué ser en general convergente de una cierta función en el sentido usual, pero sin embargo, sí lo es, como demostró Lippold-Fecher, sí lo es en suma Cesaro, en media. En media sí es convergente. Bien, en media. Es decir, que ahora, entonces, la matriz no es la matriz triangular formada por los 1, ¿bien? Sino es formada por 1, 1 medio, la tercera fila es 1/3, 1/3, 1/3, la décima fila es 1/10, 1/10, 1/10. Cuando yo multiplico por alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, que es la sucesión de términos de la serie, entonces lo que me queda es S1, S2 entre 2, la suma parcial tercera entre 3, la suma parcial cuarta entre 4, y la décima, como yo decía, será la suma parcial décima entre 10. Si ese límite, el límite que no tiene que ver con nosotros, si ese límite existe, entonces se dice que la serie es sumable en media aritmética o es sumable Cesaro. Y es otra noción de convergencia. No da los mismos resultados que la usual, pero es de interés. Usted piense lo siguiente. Esto, S1, S2, S3, tenemos en un extremo de la habitación un determinado punto del cual se está emanando, está produciendo calor, digamos, un motor. Y yo quiero disiparlo. Para ello, a esta distancia he colocado un termómetro. Bien, y voy a medir la temperatura, cómo varía la temperatura, cómo varía, o sea, voy a establecer una serie de mediciones. De esa manera, de resultados experimentales, yo tengo una serie de resultados y yo me pregunto, bueno, eso contiene una información de ese proceso, digamos, real, de ese proceso termodinámico que está sucediendo. ¿Cómo yo puedo extraer esa información? La única forma es establecer las sumas en el sentido tradicional de la serie. ¿Por qué? Porque nos permite demostrar determinados resultados y la teoría de serie básica que damos en el cálculo 1 o el cálculo 2 está basado en esa noción de convergencia. No tiene por qué ser. Y el ejemplo es el de sumabilidad Cesaro. Pero entonces voy más allá. Perfecto. Y entonces yo ahora en esta matriz triangular, ahora en este caso general que aparece aquí debajo, en este caso general, pues simplemente me voy a plantear otra matriz triangular. La de los números que yo quiera. ¿Ven? La de los números que yo quiera. Y a esa le voy a llamar convergencia en media de Carlos, porque le voy a poner Carlos porque fue el que respondió. Y tengo el procedimiento de sumación de Carlos. Tengo distintos procedimientos de suma y al final eso depende de esta matriz. En otras palabras, noten que la sucesión de sumas parciales o la sucesión de sumas de media aritmética de sumas parciales no es más que
una aplicación lineal del espacio de las sucesiones, la sucesión de términos de la serie, la sucesión de términos de la serie en un mismo espacio. De la misma manera que tengo que toda aplicación lineal de un espacio de dimensión finita en otro espacio de dimensión finita se puede, digamos, representar a través del producto por una matriz y hay una matriz que la identifica, pues aquí es exactamente lo mismo lo que estamos de un espacio de sucesiones en otro espacio de sucesión. Bien, fíjense que aquí yo estoy identificando los infinitos números ordenados con sucesión, que es la forma que lo denotamos. Cuando son 4 o 5 números, lo que escribimos es un vector coordenada a coordenada separado por coma, pero cuando tengo una sucesión, pues entonces es exactamente lo mismo. Aquí debajo aparece un teorema que un poco por esto que yo decía. Nos interesa a nosotros, digamos, definir un concepto de suma de series aquí, de manera que si estas alfa k, la sucesión de términos es convergente, pues entonces la sucesión esta de los sigma, que aquí eran las sumas parciales de toda la vida, o aquí las medias aritméticas, pues que estas converjan, bien, que estas que están aquí converjan, digamos, en el algoritmo de suma o el método de suma Carlos. Las series carlistas serán las series según el criterio de la matriz triangular inferior infinita que Carlos define aquí en esta tercera posición. Bien. Cosa que esto, recuerden ustedes que no sucede, solo piensen en la serie de 1 sobre n, la serie armónica, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es 0 y la serie es divergente. Bien, yo ahora quiero en este caso, y este solo es uno de los muchos teoremas que hay sobre este tema. ¿Bien? Uno de los muchos teoremas que hay sobre este tema. Mi sugerencia, si ustedes tienen unos estudiantes, pues pueden ponerle algunos temas estos de matrices infinitas, utilizando el libro de Cook, y proponerle, pues quizás algunas cosas luego, no que lo hagan mañana, tocaría ver cómo vinculamos esto con polinomios y qué es lo que nos interesa para que nos dé fruto. Pero hay cosas aquí muy interesantes. Así que fíjense que esto que está marcado en amarillo, sabemos que no se cumple para la noción tradicional de suma, es decir, el límite de la sucesión de sumas parciales. Caso clásico, 1 sobre n, la serie de 1 sobre n es divergente y el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es 0. Pues ahí ya más claro, niegado. Entonces, hay criterios como este que dice, si yo sé que la sucesión Sn, o sea, si yo tengo que la sucesión alfa n converge, tiene límite alfa, esto implica que exista el límite de los sigma, los que antes eran las sumas parciales o las sumas, los promedios de sumas parciales. Y este resultado me dice que sí y solo sí, sí y solo sí, las series por columna están acotadas en valor absoluto. Bien, el límite por fila de los elementos de la matriz existe, cosa que en el caso de las matrices triangulares está claro que ese límite existe y es 0. Bien, disculpen, el límite por fila es hacia abajo, el límite existe y la suma es la suma cambiando las columnas, es decir, la suma en horizontal, que está claro que si tengo ahí que en la serie pues la suma es menor que una cierta cantidad, cosa que no sucede en el caso de la primera, que me da la suma tradicional, pues sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, n veces. Así que tendrían que estar por fila acotado la suma. Bien, tendría para n mayor que cualquier un cierto n0 fijado. Y además,
tiene que suceder que la suma desde k igual 1 hasta infinito, es decir, sumando al cambiar por fila la columna, eso me dé un cierto valor rho sub n que a su vez tenga límite, porque eso depende de la fila enésima, tenga un límite que sea beta. Bien, hay gente que se dedica al tema de series. Series divergentes es un tema candente, un tema muy interesante, un tema apasionado, no es un tema nada trivial. No nos dedicamos nosotros al estudio de series divergentes, pero aquí hay cosas muy interesantes y se pueden definir distintos criterios de suma. Como este teorema en azul, hay muchos otros resultados también en el libro de Bien. Vamos entonces ahora a relacionarlo con los polinomios. Sí, clase de doctorado, pero no te preocupes, que como es por medio de conferencia, te escucho. Carlos, tiene el micrófono abierto, ¿eh? Ya yo lo silencié. Bien. Entonces, vamos a ver una de las cosas con las cuales nos interesan las matrices infinitas, la conocen muy bien, que es el problema de momento y las matrices de Hankel. Bien, esa es uno de los factores por los cuales nos interesa y estoy convencido que en el curso del profesor Ignacio ese tema quedó bien claro. Matrices de Hankel, problema de momento, existencia de una medida con determinados problemas de ortogonalidad. Ahora bien, imaginemos que yo tengo una sucesión de polinomios que son generados por una relación de recurrencia a tres términos, como la que está en amarillo arriba. Los polinomios ortogonales son generados por una relación de recurrencia de este tipo, pero no puede ser de cualquier tipo de... Los alfa n y los beta n tienen una cierta característica. No estoy diciendo que estos polinomios son ortogonales. La ortogonalidad es un caso particular. Bien. Lo bueno de los polinomios ortogonales es que reúnen muchas características de otras familias del polinomio. Aquí diríamos que estamos con los polinomios que son generados por relaciones de recurrencia a tres términos, como la que aparece marcada en amarillo. Bien, que puede que sean ortogonales y puede que no. El ejemplo clásico de que puede que sean ortogonales y puede que no es la sucesión de los monomios 1x, x al cuadrado, x a la 3, x a la 4, x a la 5, x a la 6. Eso no existe una medida con respecto a la cual sean ortogonales, porque para eso los beta tendrían que ser cero, y una de las condiciones que se pone que veremos en clases más adelante es que la beta tiene que ser una sucesión, beta no puede ser cero, tiene que ser una sucesión de términos positivos. Bien, pero bueno, eso más adelante. De momento, esta sucesión es una sucesión de polinomios que son generados. Fíjense que, insisto, yo como es a tres términos, quiere decir que el P sub n más 1 lo determino a partir del P sub n, que se repite en estos dos casos, y el P sub n menos 1. Bien, donde P sub menos 1, si es una relación de recurrencia a tres términos donde uno se define a partir de los dos anteriores, pues necesitaré tener dos puntos iniciales, dos valores iniciales. Es decir, que el espacio de soluciones tiene dimensión 2, ¿verdad? Tiene dimensión 2. Necesitaré dos soluciones. Así que una va a ser que P sub n menos 1 es 0 y la otra es que P sub 0 es igual a 1. A partir de ahí, yo digo, bueno, si n vale 1, pues entonces aquí lo que me queda es P sub 0, ¿verdad? Aquí lo que me quedaría, si L vale 1, digo, perdón, si n vale 0, aquí me queda P menos 1
por B menos 1, pero P menos 1 es 0. Aquí me queda alfa 0, me queda P sub 0 y aquí me queda P sub 0. Es decir, que lo que me queda es esta ecuación que tengo aquí. ¿Bien? O sea, este término sería 0 y estos dos términos los pasé al lado izquierdo. ¿Bien? Los escribí al lado izquierdo. Voy al siguiente. Ese primero era para n igual 0. Para n igual 1, pues para n igual 1 me queda entonces aquí beta 0, P sub 0, que me aparece aquí, ¿verdad? Me aparece aquí. Me queda alfa 1, P sub 1, que lo tengo aquí. Me queda aquí P sub 2, que lo tengo aquí. ¿Bien? Y me queda aquí, entonces, ahora X P sub 1. X P sub 1. ¿Bien? Genial. Repito ese proceso desde N, K igual 0 hasta N. Si llego a N, es esta que tengo aquí arriba, que solo la he reescrito de forma conveniente. Solo la he reescrito de forma conveniente. Insisto, sucesión de polinomios que son generados por una fórmula de recurrencia a 3 términos. Sucesión de polinomios que son generados por una fórmula de recurrencia a 3 términos. Bien, esto entonces ahora yo lo puedo escribir en forma matricial. Fíjense que voy a poner aquí un vector columna que es P0, P1, P2, Pn. Y entonces, a mí, aquí ahora me quedarían alfa 0 y alfa 1, alfa 0 y alfa 1, que son los coeficientes, ¿verdad? Fíjense que esta parte de aquí es X por el vector de los polinomios. Así que tengo X por el vector de los polinomios. Así que la matriz está formada por los coeficientes de esta parte para acá, lo que está delante de la X. El segundo sería beta 0, alfa 1 y 1. 1 porque aquí yo escogí para que fuera más fácil una sucesión de polinomios que son mónicos. Bien, que el coeficiente principal es 1. Claro que el coeficiente principal es 1 porque siempre si P0 es 1, esto sería X, esto que está aquí sería un número, esto es 0, así que este es X. Luego los X y 1 y así sucesivamente. Esta es la parte que determina el coeficiente principal. Así que estos van a ser todos mónicos. Coeficiente principal. Bueno, entonces la matriz de esta primera parte de todo lo que está antes del signo menos es esta matriz que tengo acá. Multiplicada por el vector de polinomio que hemos denotado aquí, o sea, esta sería Rn. Esta sería la matriz Rn, R por recurrencia. ¿Bien? Y es la recurrencia desde 0 hasta n, todas las recurrencias las voy a poner. ¿Bien? Observe que aquí este término me sobró, por tanto lo tengo que poner a la derecha, ¿no? Aquí este término me sobró porque lo que estoy es parando en un determinado lugar. Es decir, estos son todos los polinomios generados desde 0 hasta n para ver cómo genero el polinomio siguiente. ¿Bien? Ya con el primero y el segundo genero el tercero. Con el segundo y el tercero genero el cuarto y así sucesivamente. Lo cual quiere decir que para generar el n más 1 yo he utilizado todos los anteriores y eso queda manifestado en esta relación. Entonces aquí siempre lo que tengo es x que multiplica el vector de polinomio y esto es igual al vector coordenado, que este paréntesis de acá sobra, que solo tiene 0 y cuyo último término es menos p sub n menos 1. Es decir, que de manera sintética esto lo podemos expresar como A menos, aquí aparece Z, pero debe ser X. A menos X identidad por P sub N menos P sub N menos 1 por el vector unitario, que el vector coordenado que tiene 0 en todas las componentes y 1 en la última, ¿no? Esto es el vector de 0 y 1 en la última multiplicado por esto, que es un escalar. Esto es un escalar. Interesante.
en lo siguiente para vincular estos polinomios generados por una relación de recurrencia a tres términos que pudieran ser polinomios ortogonales. Saben ustedes que han visto en el seminario de muchas interpretaciones de los polinomios siempre están relacionadas no con los polinomios en sí, sino con sus ceros, ¿verdad? La interpretación electrostática, la interpolación, las fórmulas de cuadratura. O sea, los ceros son muy importantes en los polinomios. Y en los polinomios ortogonales, donde los ceros los tenemos controlados, que sabemos dónde están, pues eso es algo que los potencia. Quiere decir entonces, bien, quiere decir entonces que si hay un cierto z, que aquí recuerden que sería x, bien, un cierto x tal que a menos lambda identidad es igual a 0, es decir, es un cero del polinomio característico alias autovalor o valor propio de la matriz Rm, de esta matriz. Significa que los valores propios de esta matriz son los ceros del polinomio P sub n más 1. Los valores propios. Y calcular los ceros es calcular los valores propios. Y tenemos una visión diferente de eso, de la localización de los ceros, en este caso de polinomios que son generados a través de una relación de recurrencia a tres términos que pueden ser polinomios ortogonales. ¿Bien? Así que una variante, en el caso de polinomios ortogonales, estos alfa y estos beta tienen que ver mucho con los términos de las matrices de Gram. O sea, que tampoco es que sean unos desconocidos. Recuerden que en ese caso la fórmula de recurrencia a tres términos no es más que la soria de Fourier de x por p sub n con respecto al sistema de polinomios ortogonales. O sea, que no hay mucho secreto. Bien. Entonces, estos son los valores propios. Puede salir la pregunta siguiente. Bueno, pero esta es una matriz finita, porque esta va desde la fila 0 hasta la fila enésima. Perfecto. Y eso está muy bien. O sea, aquí nos referimos a hallar los autovalores de esa matriz, donde los alfa y los beta son los coeficientes de la fórmula de recurrencia a tres términos. Y estamos hablando de matrices de dimensión finita. Matrices de dimensión finita. Pero claro, nos interesa mucho, bien, estos son los ceros de la sucesión de polinomios ortogonales con respecto a una medida. Nos interesa el comportamiento límite. ¿Qué sucede cuando n, es decir, cuando hago tender los grados del polinomio al infinito? Los ceros, ¿dónde se acumulan? ¿Hacia dónde van los ceros? Porque no, muchas veces no es que te interese que para el polinomio de grado 2, 3, los ceros estén aquí o estén allá, sino que para n suficientemente grande, los polinomios tienen un comportamiento, entre comillas, vamos a decir, bastante regular. Es decir, tienden a acumularse en una zona bien conocida. Claro, entonces, en ese caso, tendría yo que considerar, ¿bien? Recuerden ustedes, los ceros son los valores propios, es decir, los valores propios conforman, si lo miramos desde el punto de vista de teoría de operadores, son los que conforman el espectro de la matriz. Si ahora yo hago n tender a infinito, tendría entonces una matriz tridiagonal infinita, que, insisto, es un caso particular de matriz de Hessenberg. El caso más simple de matriz de Hessenberg es la tridiagonal. Porque para que sea de Hessenberg, y fíjense que esta es la única matriz, las matrices tridiagonales son las únicas, que son Hessenberg superior y Hessenberg inferior a la vez.
Porque para ser Hefferen inferior, la diagonal por encima, la diagonal principal, tiene que tener al menos un elemento distinto de cero. Y todo lo demás, todas las demás diagonales por encima, ser cero. Y para ser Hessenberg inferior, pues entonces la diagonal que está por debajo, la diagonal principal, tiene que contener al menos un elemento no nulo y todas las demás tener elementos, todas las demás por debajo, me refiero, tener sus elementos cero. Una matriz tridiagonal es a la vez Hessenberg superior y Hessenberg inferior, y son las únicas que tienen esa característica. Bien, entonces si yo ahora tomo aquí cuando n tiende a infinito. Claro, cuando n tiende a infinito, esta matriz infinita, pues se convierte esto en un operador. En un operador que va del espacio de los polinomios en el espacio de los polinomios. Y entonces ahora lo que yo me pregunto es cuál será el espectro, que ahora no tiene por qué estar formado únicamente por valores propios. ¿Bien? ¿Cuál es el espectro de ese operador? Que ya lo estudiaron en análisis funcional. ¿Por qué? Porque los ceros de la sucesión de polinomios ortogonales se van a concentrar en el espectro de ese operador. Y esto es muy interesante. Es muy interesante cómo ese tipo de técnica tan potente que hemos visto del análisis funcional y todo este tipo de cosas tiene una utilidad y una representación en este caso. Aquí, concretamente, me parece recordar que necesitamos el teorema de Van Alstyne. Bien, o sea que, muy importante, matrices infinitas están muy relacionadas con el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Podemos intuir algunas cosas de cómo se trabaja en el álgebra lineal, es decir, con las matrices de dimensión finita, pero eso no es suficiente porque aquí están las características propias y esto en realidad es una rama del análisis. Bien. Bueno, la idea básica en esta primera parte es tener bien claro las nociones de integral. Integral de Riemann, la integral de Stiglitz, a veces también llamada Riemann-Stiglitz. Yo creo que el libro, me parece que el libro de análisis matemático de Apóstol tiene un buen tratamiento. También algo que puede servir para, ¿cómo se llama? Para alguna tesis de maestría, en estas maestrías que tienen ustedes, establecer distintos tipos de integración, distintas nociones, en qué se diferencian. El tomo 3 de análisis matemático de Rey Pastor, que a mí me gusta mucho, o sea, tiene lo básico, ejemplos, cosas de este tipo, es muy interesante y es un material que les puede ser muy, muy útil. Esencialmente, aquí arriba tienen la definición de integración a partir de las sumas intermedias, ¿no? Aquí los xy' son puntos intermedios del intervalo. Recordad que en el caso particular en que esta f sea la función de identidad, es decir, donde esto que está aquí lo que hace es definir la longitud del intervalo en que se ha tomado la partición, pues ahí estamos en presencia de la noción de integral de Riemann. En el caso y siempre como aparece al final, si hay una función que es en el sentido de Stiglitz es integrable desde menos infinito hasta x, pues entonces la integral de Riemann coincide con esa integral. El gran problema es que muchas veces esta f no tiene derivada en el sentido usual, sino lo que aparece es una derivada en el sentido de distribuciones, que es una noción más general que seguro la vieron en el curso con Ignacio. Bien, y la otra es que aquí necesitamos que para que tenga sentido la noción de integral de Stiglitz,
no es que la función esté definida en el punto, en el límite inferior. Por eso utilizamos aquí el A más 0, es decir, pues, ahí es abierto, no tiene por qué estar en el punto. Puede haber un salto en el punto, concretamente es lo que sucede, que puede haber un salto. O sea, puede haber una parte discreta en esa función, cosa que los óvulos discretos ya han visto a partir de la charla que yo di en el seminario, pues ya han visto que puede suceder. Pero tener bien claro la diferencia entre esas nociones para no cometer en los trabajos de integración que tienen que ver mucho con nuestro, más, como decía, la teoría de la medida, más que cualquier otra área, está muy relacionada con lo que nosotros hacemos para no cometer errores de principiantes. Bien, entonces, la integral de Lebesgue. La integral de Lebesgue, pues ya ustedes la estudiaron durante 2 cursos muy en detalle. Bien, creo que lo que está ahí está bien claro, y de dividir esa función en las 2 partes positivas, la llamada parte positiva y la parte negativa. Recuerde que la parte negativa es el valor absoluto de los valores negativos de la función. Aquí en menos está adelante, o sea, aquí tanto f más como f menos son funciones positivas. Bien, la que se llama parte negativa es el valor absoluto de la parte que está por debajo del eje, en el caso de una variable. Así que aquí estas 2 primeras transparencias son una aclaración sobre determinados aspectos de la noción de integral de Riemann, integral de Stiger y la integral de Lebesgue. Piensen que la integral en muchos libros de primera mitad del siglo XX y hablan, no, y la función de distribución y la densidad y no sé qué, o sea, generalmente se refieren libros como el libro de Segó, son libros que están escritos para integral o sea, para la noción de integración de Stirling, la integral de Riemann-Stieltjes, que esencialmente son muchas de las que nosotros utilizamos, pero están en esos casos particulares. La noción más general es la integral de Lebesgue y la noción de medida de Lebesgue, que es la última noción. Recuerden que está en la página del seminario, está la charla, no recuerdo si ahí hablé, sí, hablé la charla a la que me invitó Yajaira para la maestría, esta que se llama Matemática, la gran aventura de idea, que terminaba con un ejemplo, un modelo de COVID, que es el que se sigue aplicando. O sea, es muy simple, pero es que yo pregunté hace un tiempo a un amigo, me dijo, no, sí, es que ese modelo se sigue aplicando porque es muy cambiante y son pero cosas como es posible probar que una esfera es igual a 2 veces la misma esfera. O sea, que yo comparé con la idea de multiplicación de panes y peces, ¿no? Y que tiene que ver con la noción obviamente, se fragmenta esa primera no en conjuntos medibles, sino en conjuntos que no son medibles según Lebesgue para volverla a descomponer. Bien. Bueno, ¿qué sí es especial para nosotros de esa parte? Y en tal sentido, de esto que yo voy a comentar ahora, yo les recomiendo, creo que se los dejé en formato electrónico, el libro de Miguel Jiménez Pozo, que es el libro por el que se da medida en Cuba. Un matemático cubano, muy amigo de René Piedra y mío, que está en México, un señor que debe tener actualmente unos 81, 82 años. Ignacio también lo tiene y ha dado 1000 veces. ¿Qué no me gusta de ese libro? Que utiliza el enfoque francés de tribu, sigma álgebra y cosas, de tribu, un lenguaje que utilizaban los franceses y no la noción de sigma álgebra como el Rudin. Por eso la referencia estándar siempre es el Rudin. Pero este libro está en castellano. Y una de las cosas mejores, en mi opinión, que tiene ese libro que hizo Miguel, es una sección dedicada a los criterios de convergencia. Yo creo que eso
es algo que deben tener a mano si acaso se traba. Y a eso está enfocado esta transparencia. Nosotros lo que hacemos es análisis, y como lo que hacemos es análisis, obviamente la noción de límite nos interesa. Entonces, claro, cuando estás ahí, tienes convergencia en medida, convergencia en media P, tienes convergencia débil o tienes convergencia en casi donde quiera, que son las 4 nociones de convergencia que ustedes tienen. Normalmente, como digamos, aquí trabajamos sobre todo para cosas de teoría de aproximación, pues muchas veces nos interesa en convergencia puntual, convergencia uniforme, pero a veces no están, sobre todo, por ejemplo, cuando veamos el último tema de la asignatura en teoría de potencial, lo que tiene es convergencia casi donde quiera a veces, o lo que tiene es convergencia en medida. Entonces, estas son las definiciones y la siguiente transparencia es la relación que hay entre distintas nociones de convergencia, distintas nociones de convergencia. Muchas veces nos interesa saber, mira, lo que hacíamos, si ustedes recuerdan, en la demostración del teorema de Markov, que utilizábamos que la sucesión de funciones estaba uniformemente acotada, y entonces justificábamos que probando esa convergencia puntual teníamos convergencia uniforme. Bien, que es un resultado bastante clásico. Entonces, en esa relación, bajo qué condiciones de un tipo de convergencia se obtiene la otra, suele sernos muy útil. Convergencia casi donde quiera. Bueno, la convergencia casi donde quiera sabemos que hay convergencia puntual, salvo en un conjunto de medidas cero. Almost everywhere en inglés. La convergencia débil, que tiene que ver mucho con nosotros, que es que una sucesión de funciones converge a una determinada función, en nuestro caso, si la integral de g sub n por f de mu converge a esa función g, f de mu. Y a eso le llamamos convergencia débil. Recuerden que hay, que ya la mencionaré en la próxima charla, pero hay un tipo de convergencia que es la convergencia estrella débil, que tiene que ver, esta es una convergencia en el dual, bien, porque esto es las integrales de g sub n, f de mu, estos son funcionales, bien, funcionales en el dual. Ahora, que están en el dual del espacio donde están las funciones. Pero muchas veces el índice no está en las funciones, sino el índice está en la medida. Y eso lo que hace es cambiarlo en funcional. Entonces, claro, esto nos referimos a convergencia en el dual del dual. Recordarán ustedes en alguna reunión que tuvimos con Wilfredo, como yo le insistía, en el teorema de Van Halul, o sea, que la convergencia en el dual del dual, y no es que es esencialmente el resultado que nos interesa para esa técnica de trabajo que tiene que ver con elementos de teoría de potencial. Esta que es la convergencia en norma P, convergencia en norma P, que bueno, es que la distancia en la norma P, en este caso de integrales, pues tiende a cero, es decir, la integral de valor absoluto de g sub n menos g a la P raíz pésima, que no aparece aquí porque no es necesario, ¿verdad? O sea, si esto tiende a cero, la raíz pésima tiende a cero, y si la raíz pésima tiende a cero, esta cantidad tiende a cero. Esto es lo que se dice convergencia en media, que es un tipo de convergencia que vieron el artículo este con Abel de serie de discreta continua de Fourier, series de Fourier sobre productos discretos continuos, y que también tiene que ver mucho con el trabajo de polinomios extremales y sucesión de polinomios extremales que ha estado haciendo Milanés desde allí, desde su trono en el Cibao. Y el último es la convergencia en medida. Yo creo que Wilfredo insistió, tengo la impresión que insistió muy bien en todo este tipo de convergencia, y la profesora Yamilé también. A esto era a lo que me refería. Bien, si yo tengo, esto de arriba creo que se los propongo como problema de mostrar. Bien, si yo tengo convergencia
en norma DLP de G sub n a G, entonces tengo convergencia en norma LR siempre que R sea menor que P. Siempre que R sea menor que P, tengo garantizado ese tipo de convergencia. Si tengo convergencia pues débil en este sentido, pues está claro que esto ahora me garantiza que la sucesión esta de números pues converge, que la G sub n esta converge a G. La convergencia en L1 pues implica la convergencia en medida. Si tengo una sucesión que uniformemente acotada de funciones que convergen a una cierta función que es integrable débilmente, eso es sí, solo sí, esto y esto, es básicamente lo que me refería hace un momento que nos interesaba, que es la forma que utilizamos para probar, fíjense que es un sí, solo sí, sobre todo en el sentido contrario, para probar convergencia uniforme. Bien, o sea, para probar convergencia en esa función. Y bueno, aquí tienen los demás tipos de relaciones, digamos, relevantes entre distintos tipos de convergencia, que, insisto, nos interesa conocer bajo qué condiciones, porque probablemente en un determinado resultado para comportamientos asintóticos, lo que hacemos es análisis, nos interesa esencialmente a nosotros convergencia puntual, convergencia uniforme y convergencia en norma DLP. Son los tres tipos de resultados que nos interesan, porque trabajamos para la teoría de aproximación, la antesala de la teoría de aproximación, pero muchas veces pruebas otro tipo de convergencia para implicar la convergencia que te interesa. Así que aquí tienen el resumen. Y luego vienen los grandes teoremas. Los grandes teoremas. El teorema de Lebesgue de la convergencia monótona. Bien, o sea, si tengo una sucesión no negativa. Una cosa que quería recordar aquí, pero que es obvia, ¿no? Aquí toda la definición está puesta en función del límite inferior. ¿Ven? Aquí todo el límite, pero lo mismo del límite superior. Recuerde que solo hay que cambiar el signo de la integral y el límite inferior se convierte en límite superior. Se me había olvidado. Bien, entonces, si tengo una sucesión de funciones no negativas, no decrecientes y inmedibles, tal que la G sub n convergen casi donde quiera a una cierta función, entonces la función es medible y hay convergencia débil. Bien, es decir, la integral de G sub n de nu converge a la integral de G sub n. De las consecuencias de este resultado, el lema de Fatou es de las más importantes, por eso está en rojo. Si las G sub n están acotadas por una cierta, inferiormente, por una cierta función que es integrable con respecto a la medida en cuestión, y el límite inferior de la G sub n es el límite inferior de la G sub n, entonces es integrable y resulta que la integral del límite inferior de la G sub n es menor o igual que el límite inferior de la integral de la G sub n, y tiene que ver mucho con desigualdades para todo esto que hablaba de acotación y garantizar convergencia uniforme. Tienen ahí otras propiedades que están relacionadas siempre con el tema de convergencia. Teorema de la convergencia dominada, otro súper teorema. Fatou es muy importante, los dos teoremas de Lebesgue. Déjenme decirle que el teorema de la convergencia dominada a nosotros nos es más útil en versión Bepo-Levi, que es totalmente equivalente en un sí y solo sí con el teorema de Bepo-Levi que viene en la próxima transparencia. No sé si Wilfredo demostró esa equivalencia. El teorema de la convergencia dominada, bueno, si tengo bajo qué condiciones, si tengo convergencia G sub n a G casi donde quiera,
entonces tengo la convergencia, la convergencia en el sentido débil de las integrales, el coronario, y arriba el teorema de Bepo-Levi, que decía es equivalente al teorema de la convergencia dominada, y es la versión que más nos interesa. Tenemos una sucesión de funciones. Aquí esto es un mayor igual, no una flecha. Esto es un menor, que esto es, o sea, el mismo símbolo que tienes aquí, donde todas las fn son integrables y sus integrales están acotadas uniformemente por una constante. Entonces, el límite de las fn existe, y además el límite de la integral de las fn es igual al límite de la integral de f. Esto suele ser, digamos, de bastante utilidad para nosotros. Luego debajo tiene una extensión del teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Ocasionalmente alguno de estos resultados nos interesa, y al final uno de los resultados que más utilizamos quizás también es el teorema de Fubini, que me permite intercambiar los órdenes de integración cuando estoy trabajando con respecto a dos medidas. Particularmente en el caso de nosotros, en el caso de polinomios ortogonales, sobre todo cuando se trabaja con expresiones que tienen que ver con fórmulas combinatorias, es mejor expresarlas en términos de integrales. Recuerde que cada suma finita o numerable se puede escribir como una integral con respecto a una medida de soporte finito, de soporte numerable, y muchas veces en ese tipo de coeficientes para obtener determinadas identidades. Pueden ver el trabajo mío del año 29 de cómo se llama, sobre problemas de momento de sobre, como algunos de los lemas que aparece, pues la piedra angular, o sea, fueron 4 meses de trabajo para al final darnos cuenta de cuál era la demostración. Y con esto quiere decir que el trabajo de investigación, pues muchas veces lleva tiempo, hay que estar concentrado. Fueron 4 meses, o sea, todo lo demás parece muy bien, los resultados son otros, pero el lema es la piedra angular y está basado en el teorema de Fubini, que esencialmente para nosotros en fórmulas combinatorias. Fórmulas combinatorias que nos aparecen porque fíjense que trabajamos en investigación con productos de sobre. Entonces, claro, cuando derivas sucesivamente te aparecen pues, números combinatorios o variaciones y permutaciones, y entonces a veces ahí que hay que simplificar determinadas fórmulas. Y Radon-Nikodym, que es el último gran teorema, que también tiene que ver con el teorema de descomposición, y es esta, digamos, noción, una condición, digamos, de las medidas buenas para trabajar polinomios ortogonales, es que la derivada de la medida en el sentido de Radon, que la derivada de la medida en el sentido de Radon sea positiva. Esa es una condición que estableció para la asintótica comparativa de polinomios por Nevai, y que se ha convertido prácticamente en uno de los requerimientos estándar. Son, digamos, decimos, polinomios ortogonales, sí, pero con respecto a qué clase de medida. Pues las clases de medidas son medidas que tienen derivada con respecto a la medida de Lebesgue positiva casi donde quiera. Bien, positiva casi donde quiera. La idea aquí, básicamente, esto tienen que compararlo con el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Cuando tenemos la noción esa de la noción de la integral como la antiderivada, ¿verdad? Esta es una extensión de esa noción. Entonces, el teorema básicamente lo que dice es que si tengo mu y v, que las dos son medidas sigma finita
sobre la misma sin álgebra, entonces existe una función medible G tal que la medida de G nu de un conjunto es igual a la integral de G por la medida de nu. Fíjense que básicamente este G entonces se considera como la derivada de V, la derivada en el sentido de Radon-Nikodym de V con respecto a mu. En muchos casos a nosotros lo que nos interesa es que mu es la medida de Lebesgue. Mu es la medida de Lebesgue. Bien, piensen ustedes los polinomios ortogonales de Jacobi. Los polinomios ortogonales de Jacobi, claro, aquí lo que me aparece es x menos 1 a la alfa por x más 1 a la beta por diferencial de x. Bien, entonces, claro, el g, ¿quién es? El x menos 1 a la alfa por x menos 1 a la, por x más 1 a la beta. O sea, este tipo esa es la derivada de Radon de esa medida de Jacobi con respecto a la medida de Lebesgue. Bien, esto nos lo relaciona también con la integral de Stiglitz que vimos anteriormente, pero esto sí es de uso a diario, entendiendo, insisto, que cuál es la noción de derivada en este caso, en un sentido de distribución. Luego, entonces, el teorema de descomposición de Lebesgue, que me dice que toda medida la podemos componer en una parte que es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue y una parte singular. Es muy interesante, aunque fíjense que esencialmente trabajamos nosotros con medidas que son absolutamente continuas con respecto a la medida de Lebesgue. Y ocasionalmente en algunos trabajos aparecen medidas que son singulares. No confundir esto con el hecho de este trabajo mío con Abel cuando hablamos del producto de sobre, donde la primera derivada está soportada en una medida y la segunda en otra, pero las dos tienen soporte disjunto, es decir, que son mutuamente singulares, ¿no? Una medida es singular con respecto a otra si están concentradas en conjuntos distintos. La noción de absolutamente continua se denota mediante este símbolo y de singular mediante este otro símbolo. Bien, para terminar, los momentos, que es lo más breve, porque acaban de pasar el curso con el profesor Ignacio. Los momentos, bueno, conocen muy bien qué son los momentos asociados a una medida. La asociación del momento son números, porque es la integral sobre e de x a la n de mu. Y esto es lo que se llaman los momentos. La gran pregunta es, si tengo una sucesión, hay una medida con respecto a la cual ellas sean los momentos, eso es lo que decimos que el problema de momento está definido. Genial. El problema de momento está definido. En el caso de medidas soportadas en menos 1, 1, que es el estándar que utilizamos nosotros, el problema de momento, si está definido, siempre está determinado, tiene solución única. Pero en el caso de medidas en cero más infinito, como los polinomios de Laguerre, o de menos infinito a más infinito en toda la regla, en la recta, como los polinomios de Hermite, pues ahí, digamos, ese polinomio de Laguerre y Hermite son con respecto a unas medidas específicas, pero si los ponemos con respecto a medidas generales, pues hay que exigir que normalmente es la condición de Carremán, creo que fue la última clase del profesor Ignacio sobre la condición de Carremán, o al menos eso me había dicho que iba a ser, que es una condición suficiente para que el problema de momentos esté determinado, es decir, hay unicidad. Perfecto. Y luego, perfecto, yo sé que hay solución y es única. ¿Cuál es esa medida? ¿Cómo puedo caracterizar esa medida? Para nosotros los tres casos estándar son el 0, 1 o a veces menos 1, 1, en dependencia del libro, que es el problema de momento de Hausdorff, el 0 infinito, que es el problema de Stiglitz, y el menos infinito más infinito, que es el problema de Hamburger, que suele ser el estándar, porque claro, si hay solución en menos infinito más infinito, pues
digo, si hay solución en 0, 1, esa misma solución me sirve para menos infinito más infinito, porque 0, 1 está en la recta real, o lo mismo con 0 más infinito. La idea básica, y regresamos a la primera parte, es que si tengo una sucesión, que es la sucesión del momento, voy a formar la matriz de Hankel. Bien, y la pregunta es, ¿la matriz de Hankel es definida positiva? La noción que vimos definida positiva, ¿verdad? Que todos los menores principales, es decir, los determinantes de cada una de las esquinas, cuando va creciendo, recuerden que son matrices infinitas. Son matrices infinitas, porque no hace falta que existan 5 medidas para 5 momentos, sino para infinitos momentos. Bien, porque si no, no tiene sentido esto para polinomios mayores de tal grado. Bien, tiene que suceder eso. Y luego, si en lugar de tener esa matriz, tumbo la primera fila, es decir, multiplico por L, la matriz infinita, ¿se acuerdan aquella? La del lower shift operator. Bien, pues entonces, ¿cómo se llama? Que esa también es definida positiva. El operador de diferencia, bueno, lo conocen, es el operador en diferencia reiterado. Y una sucesión es completamente monótona si menos 1 a la k por el operador de diferencia enésimo, digo késimo, pues es positivo. Estas son condiciones algebraicas que se piden sobre la matriz de momento para saber si el problema de momento está definido y si es determinado. Lo básico, el resumen de todo y la motivación que lo que justificó el curso que se diera, el curso del profesor Ignacio, era para argumentar lo siguiente. Esto es la base del teorema de Favar, uno de los teoremas angulares de la teoría de polinomios ortogonales. O sea, si los polinomios son ortogonales, satisfacen fórmulas de recurrencia a 3 términos. Ahora, la pregunta inversa. Si tengo polinomios que son generados, como los que vimos en la primera parte de la clase, por una fórmula de recurrencia a 3 términos, ¿cómo tienen que ser los coeficientes de esa fórmula para que exista una medida respecto a la cual son ortogonales? Interesante. O sea, de un resultado algebraico satisfacen una fórmula de recurrencia, la que vimos anteriormente. ¿Cómo tiene que ser alfa n y beta n, las sucesiones de coeficientes, para que exista una medida con respecto a la cual esos polinomios sean ortogonales? O sea, Favar es bien, perfecto. Tengo aquellos que vimos con relación de recurrencia, cuando hay una medida con respecto a la cual son ortogonales, que sabemos que no existe, porque ya yo se los dije y lo veremos más adelante, en el caso de 1x, x al cuadrado, x a la 3, x a la 4 y así sucesivamente. Es decir, los monomios de siempre forman una asociación de polinomios ortogonales que pueden ser generados por una relación de recurrencia a 3 términos. No hay ninguna medida con respecto a la cual ellos sean ortogonales. Como decía hace un momento, entonces aquí siempre hay unicidad. O sea, si la sucesión de momentos, la sucesión que me da, de los que luego serán momentos, luego le llamaré momentos. Bien, si es completamente monótono, pues efectivamente, siempre lo son. Es decir, si completamente monótono, si es ella y ella multiplicada por el lower chief operator, pues son. El problema del momento es Tilde. Bueno, sí que las D y las D asterisco extra son siempre son positivas, pues entonces el problema del momento está definido y determinado, y eso es lo que mencionaba hace un momento, por la condición de Kahneman. Es asombroso. Aquí había cosas muy generales y Kahneman se apareció con una demostración que, en mi opinión, de lo más interesante de teoría del momento. Creo que con eso terminó el curso de Ignacio, y es que si tengo la sucesión de momentos y la serie de la raíz 2n de los recíprocos de los momentos es divergente, entonces hay unicidad. Esta es una condición estándar
que se ponen en cuanto trabajo hay que tiene que ver con esto para garantizar la unicidad del problema del momento. La versión de esa condición para el caso de toda la recta real, pues la tienen aquí, que es esencialmente la misma. Bien, esencialmente la misma, pero ahora en versión 0, menos infinito más infinito. Bueno, y última parte de la clase que es muy rápida, ya conocen muy bien Maxima, ya muchos de ustedes han estado trabajando con Maxima, se les envié un manual de Maxima, así que digamos que en cierto sentido son los campeones del Maxima. Maxima es un sistema totalmente libre de álgebra computacional. En enlaces anteriores que yo les di, aquí mismo aquí tienen la web oficial y aquí pueden descargar la última versión, o sea, pinchando aquí lo tienen también el PDF este que descargaron, lo pueden descargar y aquí entonces para terminar tienen los problemas. Bien, y lo último es la bibliografía. Este libro es el que, según entiendo, siguió Ignacio en Problema de Momento. Es un libro que Javier, que también está asistiendo como oyente al curso, pues conoce muy bien. Y yo creo que en términos de momento, cualquier cosa que le haga falta es ir aquí y buscarlo. El libro de Ipaneque, ya se los envié, que es un breve manual de Maxima, eso es para familiarizarse, pero yo creo que de la página deben descargar el manual de usuario, donde vienen todas esto típico de los productos informáticos, cada instrucción, qué es lo que hace, porque algunas cosas las que yo le puse las pueden hacer con una instrucción directa. Para cosas de matrices, y esto no matrices infinitas, el libro de Hort y Johnson para mí es estupendo. El libro de Hort y Johnson para mí es lo mejor que hay como resumen. Este que ya se los mencioné para matrices infinitas, y lo demás son los clásicos que creo que utilizaron, que es el Cosmogoro, el Rudin, el Bartel, los libros que casi seguro utilizaron en medida y en la cosa básica de análisis funcional. Y la próxima clase hacemos un resumen de los principales resultados de análisis funcional, que espero que tarde menos. Pues nada, eso es todo.